Planeación educativa. María José Martínez Salomón y Ángel Guzmán les presentamos organización de los recursos financieros y distribución del gasto entre los diversos niveles escolares. Estamos en la materia de planeación educativa. Hoy nos toca exponer dos temas. El de mi compañera María José Martínez Salomón, que va a exponer la organización de los recursos financieros. Bueno, nos dice que los recursos financieros, son aquellos activos que tiene una empresa y son los que tienen un grado de liquidez y que esos recursos pueden ser tanto de dinero en efectivo y como bienes que vende una empresa para que tenga su capital. Los recursos financieros se pueden clasificar de muchas maneras. Según uno de ellos son los propios, que se refiere al patrimonio de la empresa, los ajenos, que son los recursos financieros que no provienen de la empresa, sino de la financiación ajena. También se pueden clasificar como bienes tangibles o intangibles. Los tangibles son los bienes físicos que tiene una empresa y son los que se refieren como a los terrenos, a las materias primas y los edificios y los transportes como otros. Los intangibles son las ideas de alrededor de la empresa que se le otorgan a más o menos valor. La organización de los recursos financieros es el proceso de ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y de los recursos entre los miembros de un organismo y de tal manera que estos puedan alcanzar los objetivos de mejor manera. Y algunos pasos para que se pueda lograr esos recursos la primera es tener claros los objetivos, que es para darle una estructura a la empresa y tener bien definida la misión, visión y los objetivos a alcanzar para así comunicarlos al resto de sus miembros. El dos es tener claros los recursos de la empresa, que es la que consiste en examinar a los trabajadores y que también tiene que tener claras todas sus herramientas con las que ellos cuentan para que logren unos buenos resultados. Y la tercera es hacer una lista con las actividades que se van a realizar, que es que definan cuáles son propietarias y cuáles dependen de otras, así como cuántas personas son necesarias para que se ejecute esa actividad. El número 4 es dividir las actividades en unidades, que tienen que especificar en qué consisten y en cuánto tiempo se necesita para ejecutarlas y cuáles son los objetivos. La número 5 es asignar cada actividad a la persona idónea, que es que se tiene que elegir a una persona que es la que puede ejecutar de una mejor manera cada tarea, también según sus habilidades, sus conocimientos, tanto sus motivaciones. El número 6 es que tienen que elegir un líder, que es necesario tener una persona con la cabeza que la tenga puesta en todo. La número 7 es mantener al día la organización de la empresa, que es que estén atentos a todos los cambios. La número 8 es desarrollar un equipo, que es la que tiene que contar con un equipo de personas con sus conocimientos que los puedan ayudar a administrar la empresa y también para que valga la pena el gasto que van a hacer desde el comienzo. Y la número 9, que es documenta tus procesos, que es que tienen que revisar los procesos, tanto los procedimientos y cada uno tiene una organización que llevarlos a cabo y tanto también documentarlos. A mí me toca hablar sobre la distribución del gasto entre los diversos niveles escolares.
Esto que nos comentó nuestra compañera María José nos hace ver la importancia que tiene la distribución del gasto en una empresa. Ahora vamos a ver cómo se aplica dentro de nuestro tema en específico, la educación y los diferentes niveles escolares que el gasto se ejecutan en educación. Primeramente, diremos que la distribución de los recursos públicos se va a hacer en el interior del país. Y la evidencia que existe entre la equidad y, calidad, y entre la calidad educativa. La fórmula para la distribución de los recursos entre los estados, uno, no es considerado mediante la matrícula, tampoco mediante la calidad educativa, ni tampoco es valorado por el rezago educativo. Esto generaliza iniquidad en los estados, quiere decir que no hay incentivos para el mejor desempeño de los estudiantes. Es decir, si un estudiante eh, sobresale en alguna materia, por ejemplo en las matemáticas, no hay incentivos económicos para apoyar a este estudiante. Eh, Vamos a ver una gráfica que tengo aquí. Eh, Puse dos, una que es por matrícula y la otra por el presupuesto. Eh, en este año 2022, el gasto que se le otorga a la Federación a la Secretaría de Educación fue de 827,519 mil millones de pesos. Ese gasto se distribuye en los cuatro pilares que es la educación básica, la educación medio superior, la superior y el posgrado. En la gráfica podemos ver en la parte naranja, la parte grande, cómo es la distribución del presupuesto o del gasto. 67% del gasto se va a la educación básica, que es el mayor aporte del gasto federal en la educación. ¿Por qué es esto? Porque la otra gráfica nos presenta donde dice matrícula, que es igual, esta parte mayor que es la educación básica, es el mayor número de matrícula que se tiene registrado escolarmente. Por eso el gasto del presupuesto se va a esta parte mayor, que es la parte de la educación básica. Después tenemos en la parte del 13.4 del presupuesto, que es esta parte morada, que es la media superior. Y como vemos, la parte superior en la matrícula se reduce, pero aquí tenemos aumenta un poco el gasto, que es el 18.7% del gasto ¿cómo se llama? Al presupuesto superior. Sobre todo esto es por las universidades que tienen su puesto, que han ganado, pues de alguna manera, presupuesto dentro de cada estado. Por ejemplo, hablamos de que cada estado tiene su universidad autónoma y el gobierno federal asigna a esas universidades un gasto. Por eso aquí vemos que de entre la media superior, que es el gasto, es el 13.4% y aumenta en la superior, que es el 18.7%. Ahora vemos que se reduce mucho, en gran manera, el posgrado o lo que ya sería después de la educación superior. ¿Por qué se reduce tanto? Porque normalmente vamos a decir que estos estudios los pagan los particulares.
por eso en el gasto es muy poco el porcentaje. Aquí podemos ver el 0.9% del gasto federal se va a los posgrados, porque normalmente la gente, los particulares, lo hacen de su propio bolsillo. Eh, ¿Qué rubros abarcan estos gastos dentro de la administración de la Secretaría de Educación? Vamos a hablar de varios. Por ejemplo, aquí yo apunté que en el mayor porcentaje del punto 22, que es el mayor, se va a gastos de guarderías y educación temprana. Recordemos que el gobierno ha metido bastante del gasto público en las guarderías que en esta administración se quitaron, pero el gasto así estaba distribuido. Después vienen becas, infraestructura, inclusión y pagos del maestro que ocupan el segundo lugar con el 0.12% del gasto público federal. Lo ocupan estas cuestiones, pero veamos otros rubros, por ejemplo, en la evaluación de los maestros y alumnos, solamente es el 0.1% del gasto que se ocupa. Y, por ejemplo, en libros y materiales educativos se ocupa el 0.69% ¿cómo se llama? Del gasto. ¿Por qué aquí se eleva tanto el gasto? Porque recordemos que en educación básica, que es donde tenemos la matrícula más grande, se hacen lo de los libros de texto gratuito. Y mucho del presupuesto se va a esa área. Después tenemos otro rubro donde también se va el gasto, que es la calidad, en donde no hay un aproximado, pero también hay un gasto. En la capacitación de maestros, fíjense cuánto es el porcentaje, es el 0.05%, es decir, es muy poco. Y también hay otro rubro que es la información y programas, que también se va el 0.1% del gasto público federal. Aquí les puse una gráfica también de cómo desde el año 2010 hasta el año 2019 fue incrementando el gasto año por año. Y diremos que hoy en día, en el 2020, en el 2022, el gasto se redujo a comparación con el año pasado al 13.8% menos. Esto quiere decir que es el nivel, en 12 años, este año es el nivel más bajo en el aumento del gasto público federal a la educación. ¿Qué podemos encontrar en este? Me voy a regresar a la siguiente gráfica, porque es muy importante aquí. Es decir, que mientras por un lado nos presentan que en la etapa básica, que es la preescolar, la primaria y la secundaria, el mayor número de estudiantes o de matriculados está en este porcentaje. Por eso se le asigna un mayor presupuesto. Pero vean en la media superior, que sería la preparatoria, se reduce muchísimo, es decir, el 13.4%. ¿Por qué? Porque aquí también diremos y vamos a apoyar esta parte de que el gasto se reparte entre las escuelas públicas, que es un mayor número de estudiantes, y los estudiantes que prefieren una preparatoria de paga o estudios particulares. Hasta aquí nuestro tema, que es este tema de la distribución del gasto entre los diversos niveles escolares que proporciona pues el gobierno federal. Muchas gracias. Esto es nuestra materia de planeación educativa.